Buenas noches, bienvenidos a su canal en la oscuridad. En este capítulo encontrarás 3 relatos que seguramente te dejarán pensando. Pero sin más preámbulo, comencemos. El primer relato se desarrolla en la alcaldía Azcapotzalco, ahí por los años 70. La señora Beatriz tendría aproximadamente entre 9 y 10 años. Ella tenía una vecina con una pileta muy grande y le encantaba desperdiciar el agua. La tiraba en la banqueta con el pretexto de que siempre estuviera limpio la afuera de su casa. Todas las noches la señora Beatriz escuchaba a unos cerdos que llegaban a comer, pero ella no sabía por qué. Pensaba que alguno de sus vecinos estaba criando cerdos. Y así sucedió durante un largo tiempo. La señora Beatriz estaba por cumplir su mayor sueño, que era hacer su primera comunión. Y en esas preguntas que le hacían en el catecismo, ella siempre preguntaba por qué escuchaba cerdos afuera de su casa. Y el padre le dijo que seguramente alguien de su familia estaba desperdiciando o el agua o la comida. Pero ella no entendía el por qué y nunca supo por qué lo relacionaba el padre de esa forma. Su vecina murió 2 años más tarde. Después de eso ya no volvió a escuchar ningún cerdo. ¿Habrá sido real la relación entre el desperdicio del agua y los cerdos que llegaban a comer cerca de la ventana de la señora Beatriz? ¿Ustedes creen que hay vida después de la muerte? En este segundo relato, el señor Octavio nos cuenta. Él se casó con una mujer 10 años menor que él y procrearon 2 hijos. Él era obrero y tenía que tomar turnos por la noche para poder disfrutar lo que pudiera en el día a sus hijos. Como era de esperarse, la mujer lo engañó y se fue con otro hombre y dejó abandonado a sus 2 hijos. El señor Octavio tuvo que pedir el cambio de turno para poderse hacer cargo ahora de sus hijos por las noches, mientras él trabajaba por las mañanas. Le era muy difícil porque no tenía quien le cuidara a sus hijos y no quería confiar en nadie para cuidárselos. Muy pronto llegó la noticia al señor Octavio que su ahora ex esposa pues la había asesinado ese hombre con el que se fue. Se puso triste, pero siguió adelante con su vida y sus hijos. El señor Octavio, después de la noticia, regresaba días a su casa y veía a sus hijos que estaban limpios, peinados y bañados. Y les preguntaba a los niños, ¿quién te peinó? ¿Quién te bañó? Porque él no confiaba en nadie y no le confiaba a sus hijos, ni a los vecinos, y no tenía una familia cerca, porque sus parientes más cercanos eran del estado de Puebla. Y los niños se quedaban encerrados durante el día en su casa. Y ellos decían que su mamá los había ido a limpiar, a bañar y a peinar. El señor Octavio no tenía, pues, la idea, si no sabía si estaba mintiendo sus hijos o qué es lo que estaba pasando. Y así pensó que algún buen vecino o una vecina pues les ayudaba, pero ¿cómo eso era posible si no tenían las llaves? Cabe mencionar que la edad de los niños era entre 5 y 7 años. Entonces no sabía cómo ellos podían hacer todo eso. Le comentó a alguna vecina lo que estaba sucediendo y ella trajo al sacerdote para decir que pues los niños estaban solos y que los visitaba su mamá. El señor Octavio no accedió, pero dejó que el padre les diera una bendición y les dijo a los niños y al señor Octavio que su mamá venía a cumplir sus obligaciones aún después de muerta, porque sabía que los había abandonado y que el Señor no permitiría que ella se fuera sin ver a sus hijos hasta que ellos fueran unas personas mayores. ¿Tú qué piensas? ¿Crees que
La mamá de estos niños seguía penando por el abandono que les hizo no solamente al señor Octavio, sino también a estos chiquitos. Cuéntame qué piensas. El tercer relato nos lo mandó el señor Alfonso. El señor trabajaba como albañil y recién se había comprado un terrenito por la zona de Nezahualcóyotl. Tenía de vecino un velador y afuera ponía un perro. Todas las noches el perro ladraba con mucha desesperación. A pesar de que estaba encadenado, él se quería soltar. Y el señor Alfonso se asomaba para ver si no había un ratero o una persona extraña que pudiera robarle lo poco que tenían. Apenas se habían mudado. El perro ya había ubicado a los vecinos y no les ladraba porque sabía que no eran personas malas. Pero todas las noches que el señor dejaba su casa, el vecino, el velador, pues el perro se volvía loco. Y el señor Alfonso no sabía por qué. Eso lo estuvo comentando en la obra donde él trabajaba. Y muchos le decían, a lo mejor el perro ve algo. Pero el señor Alfonso pues no daba crédito a lo que decían los demás. Él pensaba que a lo mejor su esposa lo estaba engañando y la veía con un amante en su imaginación. Muchas veces cuando empezaba a ladrar con desesperación y mucha rabia el perro, el señor Alfonso se asomaba para ver qué era lo que pasaba. Incluso salía de su casa para ver pues por qué el perro estaba ladrando tan fuerte. Entonces no sabía qué pasaba. Un perro callejero que por ahí estaba, pues siempre rondaba la colonia, pero era muy manso, él no ladraba ni hacía algún aullido. El señor Alfonso recordó lo que dijo alguna vez su abuela, que si alguien se pusiera las chinguiñas de los perros verían lo que ellos ven. Y el señor tomó al perro que era callejero y se puso las chinguiñas. Y se le hizo fácil ver hacia el portón donde estaba su vecino, o el perro de su vecino, y no daba crédito a lo que él vio. Él lo describe como un ente que no tenía ni forma ni pies. El señor se quedó tan impresionado. No pudo hablar en 3 días. Lo tuvieron que curar para que pudiera hablar, porque no sabía ni siquiera qué había pasado, se quedó mudo. Él después de mucho tiempo relata que ese día sintió que se hundía y aunque él quería correr no podía. Sus piernas no le daban fuerzas. Tuvo que llegar su esposa para poder moverlo y dice que su esposa lo vio blanco, que no podía ni pronunciar palabra. Lo metió a su casa y le echó alcohol en la espalda, pero el señor no reaccionaba y se quedó así por 3 días mudo. Cuando él pudo hablar, le comentó a su esposa que lo que había visto cerca de la puerta del vecino era una persona que no tenía ni pies ni tenía forma, era como una sombra, un ente, y su rostro era desfigurado, no daba crédito a lo que podía ver. Y desde ese entonces el señor, a pesar de que el perro ladraba con mucha fiereza, no volvió a salir. Prefirió quedarse en su casa. ¿Tú qué piensas? ¿Crees que ponerse las chinguiñas de los perros realmente puede ver el humano cosas que no puede ver a simple vista? Déjame en los comentarios. Gracias por estar aquí.